Hoy toca otro vídeo especial, nos vamos hasta los 80 para hacer un repaso de mis discos preferidos de esa década. Estás en Master of the Universe, bienvenido. Desde que Master of the Universe pertenece a Metal Alliance, el grupo de canales de YouTube de España, México y Colombia, que nos dedicamos a hablar de metal, hemos hecho algunos vídeos juntos. Uno de ellos ha sido el tag del metalero, que por aquí arriba te lo dejo para que le eches un ojo, y la mayoría de canales también han hecho el tag de los 80, es decir, la elección de sus 10 discos preferidos de la década de los 80, y ese es el que toca hoy. ¿Cuáles son mis 10 discos preferidos de los años 80? Pero en este vídeo voy a hacer algo distinto al sentido que tiene este canal. Como todos saben, Master of the Universe se intenta enfocar básicamente en Power Metal, pero este listado, este tag de los 80, top 10 de mis discos preferidos de los 80, va a ser especial porque voy a decir cuáles son mis 10 discos preferidos de los 80, pero voy a omitir cualquier trabajo que pertenezca al género del Power Metal. Y hay dos razones para hacerlo de esta manera. Una, que muchos de esos discos que entrarían dentro de esta elección de los preferidos han sido reseñados o serán en un futuro reseñados en el canal, y entonces pues no tendría mucho sentido el estar repitiéndolo. Y la segunda de esas razones es porque creo que es bueno para que la audiencia, los seguidores, los suscriptores de Master of the Universe conozcan también cuáles son mis gustos fuera del Power Metal, que tengo muchísimos, muchas bandas, muchos discos, muchos subgéneros, y así también nos vamos conociendo un poco más. Por supuesto que esto necesita de la interacción de ustedes aquí abajo. Tienes la caja de comentarios para que pongas también cuáles son tus 10 discos preferidos de la década de los 80. De todos modos, aunque no vayan a entrar los discos de Power Metal, sí que es verdad que hay que casi obligatoriamente hacer un pequeño repaso a lo que dio de sí el Power Metal en esta década de los 80, que nacía tanto en Estados Unidos como en Europa, que en la primera parte de la década estaba aún en pañales, pero llegando al final de la década ya había, yo creo que ya se podía decir que había cumplido la mayoría de edad. En los Estados Unidos, con bandas como Manila Road, como Virgin Steel, como Lizzy Borden, como Riot, como Manowar, entre otras. Y en Europa, con un estilo diferente, era un género que estaba despertando muchísimo interés, con discos de bandas como Blind Guardian, como Rage, como Heavy Load, como Scanner, como Mania, como Stratovarius, como Tarot, como Running Wild, incluso los primeros trabajos de Yngwie Malmsteen, y por supuesto los dos Keepers de Helloween, que marcaron un antes y un después en este subgénero del Power Metal. Así que vamos al lío, nos metemos ya con este tag de los 80, mis 10 discos preferidos de esta década. Por cierto que esta lista no tiene ningún orden específico, quizás el único orden que podremos encontrar es un orden cronológico, pero nada más, no hay favoritismo ninguno en ninguno de estos 10 magníficos trabajos. Este es el primer trabajo con Dio a la voz, Dio que para mí es el mejor vocalista, o por lo menos mi preferido que ha tenido Black Sabbath. Un trabajo que empezaba ya a alejarse de ese sonido doom metal y también hard rockero que tuvo los siguientes discos, y que creo que consiguió un sonido más heavy metalero. Lógicamente eso fue también fruto de esa entrada de Dio, y hizo que este trabajo fuera muchísimo mejor que los últimos que había sacado la banda con Ozzy Osbourne, que habían sido más bien tirando para flojos.
Además, creo que ah, de toda la gran colección de temas que tiene el disco, Heaven and Hell, el tema que da título al trabajo y además el que luego cogieron por ciertas cuestiones que no vienen al caso ahora, para la reunión con Dio allá a principios de los años 2000, creo que ese tema ya merece que este disco esté en esta lista, porque además considero que es uno de los mejores temas, una de las mejores canciones de heavy metal de todos los tiempos. La década de los 80 y sobre todo el principio de la década fueron magníficos para los españoles Barón Rojo. En esta década, la banda de los hermanos de Castro, Hermes Calabria y José Luis Campuzano Sherpa, consiguieron encadenar 4 auténticas joyas, 4 auténticas obras maestras del hard rock, del heavy rock en español, como fueron Larga Vida al Rock and Roll, El Volumen Brutal, Metamorfosis y mi preferido, que es el que tienes aquí, En un lugar de la marcha. Temas como Beethoven, temas como Cuerdas de Acero, por supuesto, temazos como Hijos de Caín, hacen de este uno de los trabajos imprescindibles en mi colección de vinilos y uno de los culpables, de los discos culpables, una de las bandas culpables de que yo siga escuchando metal en la actualidad. Por desgracia creo que es el último gran disco de Barón Rojo, aunque después el siguiente, El Tierra de Nadie, fue un gran disco, un buen disco, pero ya no estaba a la altura de estos 4 primeros. Tras un parón en el año 85 para editar un magnífico álbum en directo doble titulado Live After Death, Iron Maiden publicaba Somewhere in Time, un disco que innovaba el sonido que había traído la banda en los trabajos anteriores y que quizás fue un poco controvertido en su momento por la inclusión de algunos sonidos de sintetizadores que luego en el siguiente trabajo, en Seven Son of a Seven Son, incluso se notaron mucho más. Este Somewhere in Time tiene 50 minutos de música, no tiene ni un segundo de relleno, casi que lo podemos ver ahora como un álbum de grandes éxitos, porque todos son temazos, en una década encima que prácticamente podemos decir que todos los discos que sacaron tuvieron un calificativo de obra maestra. De hecho, a mí me costó mucho elegir cuál poner en esta sección. Realmente, si tuviéramos una lista mucho más grande, podría poner muchísimos trabajos más de Iron Maiden, pero me he quedado con este. También me gustaría destacar de este trabajo el artwork, la portada, la contraportada, es espectacular, es mi preferida de Maiden y además está cargada de detalles que puedes estar un par de horas ahí encontrando un montón de detallitos pequeñitos en esa portada futurista que recuerda muchísimo a Blade Runner. Hablar de Motorhead en mi caso es hablar sin ningún tipo de objetividad. No lo puedo hacer. Soy un gran fan de la banda, es una de mis bandas preferidas de todos los tiempos y es una banda que desde finales de los 70 hasta bien entrados los 80 grabaron una serie de discos maravillosos, impresionantes, desde Iron Fist a Ace of Space, a Bomber, a Overkill, hasta llegar a esta monstruosidad de trabajo titulado Orgasmatron. Un disco que era el primero con el que grababa la banda con 4 componentes, hasta el momento habían sido 3, luego grabaron unos cuantos más con 4 y volvieron después al formato de trío hasta que la banda ya, por desgracia, desapareció con la muerte de Lemmy, y que tiene una historia curiosa con la portada. No estoy seguro, pero creo que es la primera portada también que tiene Motorhead en la que no aparece el título, y es
La portada tiene la curiosa historia de que el título iba a ser otro y se preparó una portada para ese título, que tenía algo que ver con un tren, pero luego se le cambió el nombre al álbum en el último momento, pero ya no dio tiempo de hacer una nueva portada y por lo tanto se quedó con esa portada y con ese título de Orgasmatron. Impresionante disco debut de los norteamericanos, un disco de rock salvaje, de rock callejero, golfo, borracho, un poco un reflejo de lo que eran sus miembros. Creo que por eso cuando escuchamos este trabajo sentimos que es un disco honesto, un disco sincero, sin artificios y además me parece que tiene una colección de temazos impresionantes porque fueron escritos un poco por todos los miembros de la banda, o por casi todos los miembros de la banda, y por eso también vemos como dentro de ese rock que hacían un montón de géneros que están pegados dependiendo del tema. Vemos cosas muy cercanas al glam, vemos cosas muy cercanas al hard rock, vemos cosas muy cercanas al punk. En definitiva, creo que es un trabajo variado, completo, magnífico, sorprendente y que además cuenta también con una historia en la portada muy curiosa, pues salió la portada esta que estás viendo aquí y que fue censurada en su momento y obligó a la compañía a cambiar la portada y entonces la que tuvieron que poner para el resto de los discos que pusieron a la venta fue esta que aparece aquí. Iba a haber un disco de Metallica en esta sección sí o sí, la cuestión era ¿cuál? Porque los 4 discos que tienen en los años 80, que para mí es la década de Metallica, a partir de ahí ya no considero realmente a Metallica, o por lo menos no la considero como la banda que era. Estos 4 discos son magníficos, cada uno tiene su estilo, pero yo me quedo con este Unjustice for All. ¿Por qué? Pues porque creo que es el disco más maduro, creo que es el disco más completo, creo que es el disco más trabajado, incluso el disco más oscuro. Es el primer trabajo en el que participa Jason Newsted y precisamente siempre se habla de este trabajo por 2 cosas del bajo, porque es la entrada de Newsted en este trabajo después de sustituyendo a Cliff Burton, que había fallecido unos años antes, y por otro lado porque curiosamente no se escucha el bajo de Newsted en este disco, de hecho hay una versión por ahí en YouTube de Unjustice for All donde sí se escucha el bajo y que creo que merece la pena escucharla. Thought of Heaven es el primer disco que yo escuché de Slayer y por eso le tengo un cariño especial. En este trabajo hay un cambio de sonido, es un sonido un poco más refinado, pero sin perder la agresividad, la brutalidad, la violencia habitual de la banda. Tiene temas con tempos más pausados, pero también tiene esos temas rápidos, pero en cualquier caso sin perder la esencia de la banda. Curiosamente es uno de los discos más criticados por los propios Slayer, pero a mí me parece un discazo diferente a Raining Blood, pero para mí igual de bueno que este. ¿Qué diferencia hay entre asesinar a martillazos y asesinar pues, de una puñalada? Pues probablemente el ensañamiento y la violencia con la que se hace. Kreator con este trabajo lo que creo que empieza a hacer es asesinar de una manera más sutil, pero sin dejar de asesinar. Vuelve a construir temazos de thrash metal muy violentos, pero con un sonido mucho más refinado, pero sin perder esa brutalidad. También, al igual que pasaba con el disco anterior, que estaba reseñando, el de Slayer, comienzan a aparecer tempos distintos en sus canciones
y caso de temas como Some With Last, un tema mucho más lento pero muy cargado de violencia y de furia. Creo que en este disco Creator no pierde la esencia, pero muestra a unos Creator quizás capaces de hacer un thrash metal mucho más evolucionado del que estaban haciendo en los primeros trabajos, en Pleasure to Kill, en Terrible Certainty, en Ender's Pain. Quizás por ello, quizás también evidentemente por los temazos que contiene este trabajo, String Aggression es sin duda mi disco preferido de Creator. El dejar las adicciones a las drogas que casi los matan muchas veces fue uno de los detonantes para que apareciera esta maravilla de trabajo. También mucha culpa de este gran trabajo que es Dr. Feelgood creo que lo tuvo el productor. Multicrew quería primero contactar con Quincy Jones para que produjera este álbum, pero estaba liado ahí con un trabajo propio y además también iba a producir a Michael Jackson en ese momento y no pudo. Entonces la banda se fijó en un productor que había estado trabajando en el último disco de The Cult y de Kingdom Come, una banda muy importante en ese momento, y que era Bob Rock. Y Bob Rock consiguió sacar de Multicrew lo que ni los propios Multicrew pensaban que podían dar. Compusieron unos temas muchísimos mejores que los que habían hecho en Girls, Girls, Girls o en los trabajos anteriores, en Shout at the Devil y en todos esos. Consiguieron concentrarse mucho más en la música, consiguieron ser mejores músicos, consiguieron ser mejores compositores y sobre todo lo que consiguieron es sacar un álbum impresionante que ocupa muchos de los temas del setlist que tuvo a partir de ahí Multicrew hasta la fecha. Sepultura venía avisando ya desde años anteriores con trabajos aplastantes, brutales, como Esquizofrenia, como Morbid Vision, incluso con aquel EP compartido con Overdose titulado Bestial Devastation. Pero el problema que tenían estos trabajos quizás era unas producciones mediocres. Sepultura con este Beneath the Remains lo que consigue es dar un paso más allá y eso se debe por un lado a la producción que va a correr a cargo de un productor que en estos años precisamente estaba empezando a coger mucho auge en Estados Unidos, que era Scott Burns. Este mismo año 89 producía uno de los trabajos de Obituary y además la banda fichaba por una multinacional como era Roadrunner Records. Por lo tanto, la proyección que tenía este Beneath the Remains fue increíblemente superior a todos sus trabajos anteriores. Un buen puñado de temas, por no decir una maravilla de temas, colocan a Beneath the Remains entre los mejores discos de thrash metal de todos los tiempos y por supuesto también lo colocan en el número 1 de mis discos preferidos de Sepultura y que no podía dejar de estar en este tag de los años 80. Estos son mis 10 discos preferidos de los años 80, una lista que ha sido muy complicada de hacer. Es imposible hacer una lista de tus 10 discos preferidos de una década, es casi muy difícil hacerla de un año, pues imagina de una década. Se quedan muchísimos discos fuera, no sé, recuerdo ahora, se queda fuera, que podía haber entrado perfectamente, pues el British Steel de Judas Priest, el disco debut de Wasp, este mismo, el Holy Diver de Dio. Creo que para hacer un listado real de una década necesitaría casi un
top 1000 de discos, más que un top 10, que es muy difícil completarlo y quedarte tranquilo sabiendo que dejaste fuera muchos de esos discos. Es muy complicado. Si no, compruébalo tú. Aquí tienes la caja de comentarios para que tú mismo también hagas tu top de tus 10 mejores, tus 10 preferidos trabajos, tus 10 preferidos discos de la década de los 80, y verás lo complicado que es. Pero bueno, eso espero que lo hagas, y como siempre le das al like si te gustó este vídeo, lo compartes con todos tus colegas, te suscribes si no lo has hecho, y nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe. Saludos.